Bienvenidos al Cuento del Estado, tu ventana semanal para conectar con la realidad política y económica con una perspectiva liberal. Desde el norte y el sur de España somos Íñigo Sagredo y Miguel Enrile, dos ingenieros apasionados por la economía, la política y la libertad, que venimos a explicar por qué no nos queremos el cuento. Buenas tardes, Íñigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro nuevo capítulo del podcast. Sí, y bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a traer hoy? Lo voy a comentar yo, pero cuéntanos. Un concepto muy hablado, muy repetido, que lo habréis escuchado 1000 veces en la tele, y es el de la desigualdad. La desigualdad, efectivamente. Lo primero de todo, aclarar un punto importante. La izquierda, que es principalmente la que habla sobre temas de desigualdad, la izquierda, por lo general, históricamente, estaba más centrada en la pobreza como problema, ¿verdad? La pobreza era un grave problema. La desigualdad era un problema que ni siquiera entró en los esquemas políticos hasta más adelante, cuando ya las personas tenían bastante. Entonces, a día de hoy, muchas veces se utiliza la palabra pobreza, pero realmente muchas veces lo que se quiere decir es desigualdad. Entonces, queremos atacar un poco este concepto, ¿no? El de usar el concepto de igualdad en las ciencias sociales, en especial en la economía, y qué problemas tiene esta idea. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, que es definir qué es el concepto de acción humana. Bueno, el concepto de acción humana es un concepto que introdujo Mises, que es un economista de la escuela austríaca, y al final, en esencia, lo que define la acción humana, ¿qué es? Pues que los seres humanos actúan. ¿Para qué? Para satisfacer una serie de fines y para ello usan una serie de medios. Es decir, oye, un ser humano a lo mejor tiene cierta incomodidad porque a lo mejor tiene hambre. Pues ese ser humano busca el fin de alimentarse. Entonces, para ello utiliza medios. Entonces, aquí hay un punto interesante y es que los seres humanos buscamos efectivamente satisfacer nuestras apetencias a través de el proceso de acción humana. Pero no todos los fines que podemos conseguir son necesariamente fines económicos. Es decir, una persona puede tener como fin a lo mejor tener una gran pareja, formar una familia, tener unos hijos maravillosos y sin embargo, pues no necesariamente una gran cantidad de dinero va a conseguir que ese fin le sea dado. Entonces, vamos a intentar explicar, bueno, lo primero de todo, la economía en sí es simplemente la cooperación humana, es decir, oye, los seres humanos se dan cuenta de que pueden satisfacer sus fines mucho mejor si están en sociedad. Si no fuera así, la gente no estaría en sociedad. Entonces, la razón por la que cooperamos libremente entre nosotros es porque podemos satisfacer nuestras necesidades de mejor manera. Entonces, al final, el concepto de igualdad es un concepto matemático. La igualdad se puede aplicar a muchas cosas. Podemos hablar de igualdad a nivel de renta, sí, efectivamente, pero también la igualdad a nivel de riqueza, que por ejemplo no es lo mismo. Pero también se puede hablar de igualdad intelectual o de igualdad en apariencia física. Muchísimos tipos de igualdad. Antes de entrar en esto, lo primero sería explicar, oye, ¿por qué se produce esta desigualdad económica de la que se habla? ¿No? Bueno, lo primero de todo es un concepto que se llama el principio de Pareto, ¿no? Es la idea de que en general, en cualquier distribución, una gran minoría consigue la mayor parte de los resultados. Si os fijáis en las notas, por ejemplo, de la clase, ¿no? Siempre había uno que sacaba, o dos que sacaban de 30 las mejores notas brutalmente y la gran mayoría pues se quedaban en la media, ¿no? Entonces, en la economía se produce a lo mejor un fenómeno similar, ¿no? Entonces la pregunta es, oye, ¿hay que paliar este fenómeno? Es decir, ¿hay que ponerle un coto? ¿Hay que pues evitarlo, verlo como algo negativo? Bueno, pues como hemos dicho, igualdad, podemos hablar de igualdad en muchísimos ámbitos. Podemos hablar de igualdad de belleza, de igualdad en la popularidad, ¿no? En el número de amigos que puedes tener. Entonces, supongamos que aplicamos la misma idea, ¿no? Al final, si queremos igualar en renta, en economía, lo que estamos diciendo es que, oye, personas que son capaces de comerciar y de satisfacer las necesidades de terceros, les vamos a quitar parte de ellos, vamos a quitar una cantidad. Pues entonces podemos hacer lo mismo con estas otras categorías. Porque la única manera de igualar realmente es a la baja. O sea, tú pones a correr a 100 personas y la única manera de que todos sean iguales es cortarle los tobillos a los que más corren. Porque es imposible que alguien que no tiene para esa cosa concreta en la que tú te has fijado, que ahora estamos diciendo es que todo el mundo corre igual. Ahora está de moda la igualdad económica. Pero eso, que hay otro tipo de igualdades que no nos fijamos. Pero la única manera es, pues si eres muy guapo, te corto la cara. Pues si tienes mucho dinero, te lo robo. Porque no se puede igualar subiendo por abajo. Justo, o sea, esto está además muy probado, o sea, las formas históricamente de conseguir mayor igualdad han sido los desastres, cuando ha habido un desastre, pues un terremoto, ¿no? O una plaga o algo de este estilo, esos son los factores que más consiguen
este famoso objetivo por parte de la izquierda de la igualdad. Es decir, como se consigue la igualdad es igualando a la baja, quitando a los que más tienen, porque la alternativa realmente es muy compleja, ¿no? Entonces, como estábamos diciendo, ¿y igualdad de qué? ¿De belleza? ¿De popularidad? ¿De qué? Pues mira, vamos a suponer un estado en el cual, en vez de haber igualdad económica, hablábamos de igualdad de belleza. Es muy importante, joder, todo el mundo tenga una belleza similar, ¿no? Entonces, oye, mira, pues si eres una persona que eres muy guapa, te vamos a obligar a que tengas, pues eso, citas con personas que son más feas, ¿no? Oye, por lo menos, quiero decir, vamos a tener que dar una oportunidad a aquellos que son menos agraciados físicamente a que disfruten también de personas que son más agraciadas físicamente, con lo cual el Estado va a obligar a que los guapos tengan, pues eso, citas, relaciones con personas más feas, por lo menos eso, una vez cada mes, el político lo elegirá, ¿no? Que supongo que lo hará de manera con criterios muy objetivos. La gente popular, igual dices, oye, una persona a lo mejor tiene pocos amigos, pues el Estado le va a poner un amigo que vaya con él al fútbol. Y va a decir, oye, cada fin de semana tienes derecho a tener también amigos, ¿no? Tú no eres tan bueno a lo mejor teniendo relaciones sociales, pues te vamos a poner a un amigo. En el caso de la educación, hay gente que es más lista que otras. Y en caso de educación es paradigmático porque en vez de intentar igualar, se potencian, ¿no? Aquellos chavales que son más espabilados, más listos, se les da becas, se van a las mejores universidades. Muchas veces, por cierto, esas universidades pagadas con dinero público de los que a lo mejor no son tan listos, ¿no? Porque son a lo mejor personas que no quieren ir a la universidad, pues acaban pagando que el tío más listo se le potencie a esa universidad, ¿no? Pero entonces vamos a actuar igual que hacemos en la economía, ¿no? Al más listo, ras, que no pase de la ESO. Le pegas así un golpe y dices, tú no estudias más. Y al más el menos espabilado, a Harvard, becado y que tal. Vamos a intentar igualar, ¿no? Además que, por cierto, la educación se habla como un igualador de oportunidades, pero ¿igualador de oportunidades en qué, Miguel? O sea, la educación es un igualador de oportunidades para ser un científico o ser un profesor, pero si alguien quiere ser un artista o quiere ser un futbolista o un influencer o quiere, yo qué sé, dedicarse a cualquier actividad que no sea estrictamente académica, a día de hoy no hay ningún tipo de igualdad de oportunidades, ¿no? Con lo cual, como vemos, el ámbito en el que se da esa igualdad de oportunidades es muy arbitrario. Y entonces a lo mejor encontramos situaciones paradigmáticas en la cual una persona es muy fea, tampoco es muy espabilada, tiene pocos amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene varios de sus fines como acción humana no satisfechos, pero por lo menos es bueno comerciando, ¿no? Tiene una buena visión, tiene buena iniciativa, es capaz de satisfacer los fines de terceros y por tanto comerciando gana una cantidad de dinero. Pero ya, pues no solo es feo y tiene estos problemas, sino que raca, le quito una buena parte de su dinero, porque sí, porque este es el criterio que me parece a mí como político igualar. Sí, al final hay que pensar que los que deciden en qué nos igualamos son los políticos. Los políticos ya hemos visto muchas veces que tienen sus intereses particulares. Entonces, hay que ver que los políticos no son particularmente buenos en generar riqueza, porque si no probablemente no serían políticos. Son buenos en convencer a terceros para extraérsela. Y hay que tener cuidado cuando te digan el tema de la igualdad, de qué tal, o sea, no pienses que estás tan lejos de vivir arriba. Es decir, la pobreza es la condición de la humanidad. Lo más común, hasta hace nada, era ser extremadamente pobre. Y en España, más o menos las cifras, que si cobras más de 60.000 euros o 50.000 por esa cifra, ya estás en el top 5% de rentas o algo así. O sea que esto de que le vamos a cobrar a los ricos para dar eso a los pobres, cuando te pones los impuestos, que son para igualdad, no se lo están cobrando a los ultra ricos, que igual también. Pero a quien se lo cobre la mayoría es a la gente que trabaja, a cualquiera que tenga una nómina. Así que cuidado, muchísimo cuidado con ese argumento que dan de igualar, tal, vamos a subir los impuestos para dar más servicios. Te están robando descaradamente a la cara. Pero como son muy buenos convenciendo, pues son políticos, te crees que te hacen un favor, pero no. No, y esto que explica Miguel es exactamente correcto, ¿no? O sea, el político, por ejemplo, o sea, lo que hemos dicho, una persona que gana mucho dinero en el mercado de manera libre, intercambiando libremente con terceros y satisfaciendo sus necesidades, es un buen comerciante, ¿no? Entonces, al comerciante hay que igualarle. Sin embargo, el político tiene habilidad discursiva, es capaz de convencer, muchas veces a través de la mentira, por cierto, a terceros sobre sus mensajes y, por tanto, llegar al poder, ¿no? Con habilidad dialéctica. Pero esa no es la habilidad que estos políticos quieren igualar, sino que estos políticos buscan igualar eso, la actividad económica. A lo mejor ellos incluso ven muy mal, ¿no? Que ellos siendo tan listos, siendo tan buenos en retórica y tal, que es muy injusto que una persona que a lo mejor no tiene estudios sea capaz de montar una tienda y vender un montón de productos, no sé, ruedas, por ejemplo, para coches y hacerse millonario. ¿Cómo el político, que es un ser muy superior a nivel intelectual, puede permitir eso? No, él será el que será encargado de redistribuir,
¿no? Y de, oye, corregir que el mercado no puede realmente poner a esa persona en un sitio tan alto, ¿no? Entonces, como vemos, o sea, es un concepto arbitrario. Robert Nozick, que es un filósofo de la escuela austríaca, hablaba de la idea de que, oye, si el proceso ha sido justo, es decir, si no ha habido en ningún momento violencia, si en ningún momento ha habido robo, si en ningún momento se ha violentado la propiedad privada, si los contratos han sido libres, si todo esto se ha producido de manera justa y legítima, el resultado, entonces, es justo. Es así de sencillo. O sea, al final, y esto es muy interesante, lo hemos hablado en algún capítulo, a día de hoy en el mercado nos encontramos dos partes. Nos encontramos, por un lado, aquellos que libremente en el mercado han creado su riqueza satisfaciendo las necesidades de terceros, etcétera, y otros que han sido privilegiados por pues, el poder político, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos viendo estas dos rentas mezcladas. Nosotros las que defendemos es únicamente el que libremente ha conseguido estas rentas, no el que le ha privilegiado el poder político. De hecho, históricamente, bueno, y antiguamente, cuando había una gran desigualdad entre dos personas en un mismo poblado o incluso en una misma ciudad, la razón era casi seguro el robo, porque el capitalismo no era capaz, no existía, no había esa posibilidad de incrementar la tarta, sino que era una tarta dada y si una persona tenía mucho más que otra, probablemente haya sido a costa de terceros. Entonces, como decimos, o sea, si el concepto de desigualdad no indica algo negativo necesariamente, por cierto, lo que nos preocupa es la pobreza, ¿no? Pero si la desigualdad no indica algo negativamente, si todo se ha hecho según las reglas correctas, respetando los contratos, la propiedad privada, no robando a nadie violentamente, no dando privilegios desde el Estado, etcétera, entonces la desigualdad no es algo negativo. Es algo que tendríamos que ver como normal. Unas personas han sido capaces de satisfacer las necesidades de terceros en un momento dado, no es una cosa eterna, sino en un momento dado mejor que otros. Entonces es una idea superior, igual que el racismo. Pero sin embargo a día de hoy lo superamos, ¿no? Decimos, oye, el racismo es una cosa errónea. Pues la desigualdad igual, es normal que esté engranada dentro de nuestra cabeza, porque históricamente solo podías tener mucho más que otros si habías robado a esos otros, pero a día de hoy ya no es así. Con lo cual también creemos que es un concepto a superar y no como hacen los políticos, especialmente de izquierda a día de hoy, que es exacerbarlo y meterle más fuego. No, la desigualdad, mira el índice de Gini, no sé qué. Además, esto es muy interesante, la economía, la riqueza, la economía en general es un proceso dinámico, ¿vale? La riqueza es móvil. No es la idea esta que nos imaginamos mucho del empresario que está sentado en un trono dorado con billetes y se levanta día sí, día también, viviendo en la máxima abundancia, la máxima riqueza y que eso no se acaba nunca, ¿no? Porque es un rentista infinito, tal. Eso es lo que piensan la gente de izquierda y los socialdemócratas, más bien. No, sí, o sea, este es el estereotipo del rico. No. En un mercado libre realmente, no en lo que tenemos ahora que ese rico existe, claro, porque el Estado le da una licencia, le da un monopolio, le da un permiso, bloquea la competencia, le pone un arancel, etcétera, con lo cual, si ese rico, ese estereotipo de rico existe, existe por el Estado, no por el mercado. La riqueza es un concepto móvil que se debe revalidar día a día en el mercado. Si tú eres propietario de Renault, por ejemplo, o de Volkswagen, como hagas 3 coches malos, quiebras, te vas a la quiebra. O sea, la riqueza que tienen las personas muchas veces viene dada por los activos que tienen, que muchas veces son acciones. Y esas acciones tienen valor no solo por lo que valen ahora mismo, sino por lo que se espera que vayan a generar en el futuro. Entonces, si tú día a día no vas al mercado y revalidas tu posición, te vas fuera. Entonces no es un concepto de riqueza estático, sino que encima es un concepto móvil. Para ejemplificarlo claramente, hace poco estaba viendo una conferencia de Juan Ramón Rayo que hablaba sobre Piketty y el tío explicaba, oye, hay una lista de Forbes del año 1967 donde se ven las personas más ricas del mundo, ¿no? Y nombraba las 10 primeras. Para que nos hagamos una idea, ninguna de estas personas, ni de sus familiares, ni descendientes, ni nada similar, se encuentran ahora mismo en la lista Forbes. El número 1 es un señor que se llama Yoshiaki Tsutsumi, espero haberlo dicho bien, si no, señor Yoshiaki, lo lamento. Pero bueno, por ejemplificarlo, o sea, este señor en el año 1987 tenía una riqueza, ¿vale?, de 20 billones de dólares. A día de hoy le quedan 678 millones, ¿vale? Ha perdido un 96%. ¿Por qué? Porque a diferencia de cómo se nos dice, revalidar esta riqueza es muy difícil. El segundo, Taikichiro Moriya, de nuevo, había muchos japoneses que eran muy ricos en su momento. Tenía 15 billones de riqueza, billones americanos. A día de hoy le quedan 3, un 80% de pérdidas. Sigues bajando, ¿vale?, en los siguientes niveles, 72,5% de pérdidas, uno que ha conseguido mantener una ganancia de 2,7% en todo ese tiempo, ¿no? O sea, no es, quiero decir, el mercado ya en sí te da mucho más, ¿no?
Pero como vemos, es muy complejo mantener la riqueza y revalidar en el mercado todos los días tu riqueza. Los que sí que a lo mejor lo consiguen, pues son los grandes políticos, aquellos que están cerca del poder político, tienen monopolios, que tienen tal. Eso sí, por tanto, el enemigo, cuando la izquierda critica a los ricos, no es el mercado, no es aquellos que son capaces de satisfacer las necesidades humanas a un mejor precio o a una mejor calidad o ambas. No, es aquel que se acerca al poder político y el cual el poder político le otorga por la fuerza monopolios, licencias, aranceles, etc. Ese es el real enemigo que tendría que estar criticando la izquierda. No, la verdad que es muy interesante esto que comentas, ¿no? De lo fácil que es perder una fortuna. De hecho, siempre se dice, ¿no?, que es mucho más fácil perder una fortuna que ganarla. Porque para perderla puedes hacer cualquier cosa. Para ganarla tienes que hacer cosas muy concretas y muy complicadas. Para perderlas, lo que sea. Y al final hay que ver que la gente que es rica ahora, por ejemplo, no sé, los grandes directivos de empresas, tal como Elon Musk, sí, igual ahora es el más rico del mundo, pero lo que hemos dicho, ¿no? Hace 3 coches malos y sale de la lista en un cuarto de hora. O sea, ninguno de los que está ahí están metidos en su trono. Todos pueden ir cambiando. La izquierda quiere luchar contra esta idea y, de hecho, cuanta más socialdemocracia tenemos, más complicado es escalar socialmente. Porque, claro, te van quitando y quitando y quitando y quitando hasta el punto de que tú no eres capaz de solucionar las labores de terceros porque te quitan la mitad de tu dinero de una persona normal. Estos casos ya son la gente que ha llegado a la cima. Pero debajo de la cima hay mucha gente. Y a esa gente son las que están, que le quitan la mitad del dinero y dicen, oh, ¿cómo no puedo vivir? Claro, es que te quitan la mitad de tu dinero. Sí, no, justo. Y luego creo que, bueno, en su momento leí unos estudios que explicaban que después de 3 generaciones era imposible determinar quién había sido más rico hace 3 generaciones. Principalmente porque además las generaciones diluyen un montón la riqueza, ¿no? Te lo digas a sus hijos y luego los hijos de los hijos, tal. Entonces, bueno, como punto importante y por cerrar esto, hay algunos teóricos que afirman, oye, mira, vale, es verdad que el problema es la pobreza, no la desigualdad. La desigualdad, bueno, sí que es verdad que nos gustaría que no hubiera, pero el proceso de mercado si es libre, pues tampoco nos deberíamos quejar. Pero sí que es verdad que estos teóricos dicen, oye, la desigualdad acentúa el conflicto. Es decir, barrios, ciudades, en Estados Unidos o en cualquier lado, que tengan mayor índice de Gini, una mayor desigualdad, son más conflictivos, hay más violencia, hay más probabilidad de que, oye, pues la gente recurra a la violencia porque no ve una forma realmente de escalar, frente a sitios que a lo mejor son muy pobres y la violencia no es tan elevada, ¿no? Yo aquí, pues, hacer una reflexión puntual. Miguel acaba de decir el punto de que, oye, cuanto más socialdemocracia, pues es verdad que te ves más estático y demás. Yo quiero hacer justo ese punto. O sea, hemos hablado de que la riqueza en sí es dinámica. La razón por la que yo considero que esta violencia se puede llegar a producir es cuando no cuando existe la desigualdad, sino cuando no ves que existe ascensor social. Cuando no ves que si te esfuerzas, si trabajas duro, si intentas servir mejor a tus ciudadanos, etcétera, puedas ascender socialmente. El problema viene cuando hay un Estado tan grande que ese ascenso social se ve imposible, porque ves que, joder, para montar una empresa en España, por ejemplo, ¿no?, 1.000.000 de trabas, un montón de problemas. Entonces, finalmente, por cerrar, como decía Nozick, si los procesos que dan lugar a esa desigualdad han sido justos, no se ha violentado nada, entonces no hay ningún problema. La desigualdad en sí no es un problema, el problema es la pobreza. Y atacar a las ideas de la desigualdad, decir que es mala, no sé qué, al final lo único que consigue es quitar renta a los de arriba, que estos se vayan y por tanto todo acaba siendo más pobre. Singapur, por ejemplo, es más desigual que España, pero si tú te vas al 10% más pobre de Singapur, es mucho más rico que el 10% más pobre de España. Con lo cual, lo que nos tiene que importar es la pobreza, no la desigualdad.